Tenemos este tiempo de compartir en el servicio dominical. Para comenzar, vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 3. Vamos a estar leyendo. Hebreos 11, del verso 1 al 3. Dice así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta aquí. Entonces, el versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Entonces, una convicción o una certeza, ¿qué quiere decir esta palabra, ese significado? Cuando uno tiene una convicción o una certeza, ¿cuándo es que, o qué significa? Algo que espera, como alguna confianza en que algo va a recibir, que algo va a tener. Entonces, ¿ustedes qué esperan por la fe? Es una pregunta muy abierta, pero en la fe nosotros tenemos que tener la esperanza, ¿no? Aunque no tenemos las cosas, dice, la convicción de lo que no se ve. Es que uno tenga las cosas o no las tenga, de eso no depende la fe. Y muchas veces los hermanos piensan que la fe depende del resultado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, supongamos que la hermana Graciela dice que por la fe el próximo domingo va a traer 5 personas. Un ejemplo, ¿no? Pero el siguiente domingo solo llega uno. Entonces, si uno piensa muy superficialmente, uno pensaría, entonces no le dio la fe para traer 5. Así a veces uno pensará, porque uno relaciona la fe con el resultado, pero la fe es la certeza, ¿verdad? Finalmente, quien da el resultado, ¿quién es? Es Dios. Entonces, uno no se tiene que esforzar por aquel resultado, sino que uno teniendo la fe, Dios finalmente da o no aquel resultado. Y en un taller de ministros hace unos años, el pastor Minchar que estaba dando aquel taller, eh, como en los tiempos de los testimonios, una ministra estaba testificando. Entonces él estaba hablando sobre este asunto de la fe. Entonces ella decía que normalmente a mediados de año se hace el campamento mundial en Corea. Pues ella quería ir, pero ir a Corea, ¿ustedes creen que es bien barato? Como ir a Colombia o ir a México, ¿no? Es como cuánto cuesta un boleto aéreo hacia Corea, ¿verdad? $1,900 ahorita. Ya después, más cerca de la fecha, sube los 2,000. Pues es caro. Entonces, del país de ella hubo un grupo de personas que sí compraron su boleto para ir, pero ella no compró, pero ella quería ir. Entonces, aunque ella no compró boleto, ella igual hizo la maleta. Y con el grupo que iba al aeropuerto, ella se fue, ¿verdad? Ella no tenía boleto, por eso su maleta y se fue al aeropuerto. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Se fue o no se fue? No se fue. Al rato ella regresó a la iglesia. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un evento en otro país y Angélica dice, no tengo plata, pero me voy al aeropuerto sin boleto. Pero el tiempo llega aquí otra vez. Entonces, los que se quedaron aquí desde el inicio, que la vieron irse, ¿qué imagen tendría? No le alcanzó la fe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero el pastor decía, ella tuvo la fe, Dios no le permitió, pero tuvo la fe de ir. En otro momento Dios tal vez le permite, pero uno a veces erróneamente piensa que la fe depende del resultado. Finalmente el resultado lo da Dios, que la fe finalmente viene de la palabra. Y la palabra viene del oír. Muchas veces uno, ya sea consciente o inconscientemente, uno se acostumbra a pisotear la palabra. Pero si una persona rechaza la palabra, ahí le pueden hacer la fe. Entonces, hay personas que dicen, yo no ocupo guía, no ocupo siervos, no ocupo iglesia, y vive completamente solo, solito le nace la fe nada más. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, pero si no tiene de quién escuchar o de dónde escuchar, ¿cómo le van a hacer aquel corazón de la fe? Entonces nosotros tenemos que cambiar el ambiente y la cultura que nosotros tenemos, que es de pisotear la palabra.
Porque muchas veces uno quisiera seguir la guía en las cosas que son más grandes o más difíciles y ir rechazando lo pequeño. Entonces, por ejemplo, supongamos que a Débora le están enseñando a cocinar. Entonces, supongamos que ella mezcla así, pero le dicen, no, mezcle así. Entonces, Débora en su pensamiento dice, pero es lo mismo, es revolver a la derecha o a la izquierda, por poner un ejemplo. Pero en la palabra así somos. Muchas veces uno hace de una manera. Cuando se le corrige, uno piensa, no, es lo mismo. Yo sigo haciendo así porque así me gusta, porque así me parece. De esa manera, uno, aunque sea algo pequeño, está desechando o no está desechando. Entonces, si uno algo pequeñito desecha, cuando sea algo más grande, ¿qué va a pasar también? También va a desechar. Por eso la palabra dice que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿a quién se le pone lo mucho? Al que fue fiel en lo poco. Entonces, el que en el corazón no tiene fe, en el corazón no tiene alguna esperanza, vive vacío o también vive cómodo en la carne. Entonces, en la fe, nosotros tenemos que esperar en la vida de nosotros, en la familia de nosotros, en el trabajo de nosotros. Hermano Noel, usted por la fe, ¿qué espera para este año? Que una cosa. Y cambiar la mentalidad. ¿Cómo es ahora y cuál mentalidad? Con el Dios y no nos fue o Dios. Y yo, Bueno, Lucy, ¿cuál es su esperanza o su fe para este año? ¿Qué? Y ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿O no? Pues, el que tiene el Espíritu Santo puede vivir cómodo y tranquilo en la carne, no le incomoda. El Espíritu Santo le incomoda. O Dios también le manda situaciones que le incomoden para no vivir cómodo. Que el Espíritu Santo nos hace movernos, nos hace avanzar, nos hace caminar, nos hace predicar. La carne, claro, nos hace estar en la comodidad y en el límite que nosotros tenemos. Pero el Espíritu Santo nos hace caminar, aunque nosotros no podamos, pero Dios sí puede trabajar en nosotros. Entonces, si en alguno no llega el corazón de predicar o el corazón de avanzar o el corazón de desafiar, o de hacerlo por la fe, es cuando hay que tener el tiempo para tener la comunión. Pues la fe es la certeza, lo que se espera. Por eso en la fe nosotros tenemos que tener la esperanza para este año que deseamos a nivel personal, también a nivel de la iglesia, uno que desea ver, que desea lograr. Ejemplo, el año pasado, la meta como para finalizar el año, de los miembros que participaron en cultos, ¿recuerdan cuál era? Era 15, luego la subimos a 20. Lo más que tuvimos fue 16, pero subió con respecto al principio. Para este año, ¿cuál es? Ya se las había dicho yo, 80 a final de año. Entonces, uno que tiene el Espíritu Santo vive con la esperanza. Tal vez a final de año lleguemos a 50 o 60, pero siempre hay que vivir con la esperanza. Finalmente, cuando el año termina, uno se da cuenta si vivió con la esperanza o no, si avanzó por la fe o no. Entonces, si en el corazón se encuentra el Señor Jesucristo, entonces una persona no llegaría a sentirse cargado. Y Jesucristo dice, los que estén trabajados y cargados, ¿qué tienen que hacer? Ir al Señor Jesucristo. Entonces, con la carga que uno le lleva, ¿el que la hace? Él toma la propia y a uno le monta la suya, porque él dice, mi yugo es ligero. Entonces, uno que tiene cargas pesadas no tiene que llevarlas solito, uno tiene que llevarlas delante de el Señor, porque Él es nuestro ayudador. Entonces, si uno confía en que Dios es a quien que lleva las cargas, uno siempre esperaría poder escuchar la palabra, ya sea el domingo, ya sea los lunes del discipulado, también ya sea los devocionales. Pero si alguna persona piensa que puede lidiar solo con su propia carga, espera recibir la palabra o no le interesa el tiempo de la palabra. Usualmente no le interesa. Entonces, por eso, escuchando los cultos, escuchando la palabra, leyendo la Biblia y también orando, así una persona se puede conectar con Jesucristo y pueden hacer la fe. Y nosotros no siempre tenemos la sensibilidad espiritual.
A veces Dios nos permite, a veces esa sensibilidad se pierde, pero por eso nosotros siempre tenemos que permanecer cerca de la palabra, porque nosotros siempre tenemos ese corazón sensible delante de Dios. Eso leyendo, orando, predicando. El corazón que vive cerca de Dios así puede trabajar. Y para algunos no siempre tienen la certeza o no siempre tienen la convicción. Algunas personas esperan que primero la situación cambie. No es cuando la situación cambie y dice, ahora sí creo. Pero lo primero que tiene que cambiar es el corazón o cambiar la situación. Entonces, si primero cambia el corazón, significa que anda en la fe. Pero si primero espera que cambie la situación, pues no anda en la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Pues aunque la situación se vea igual o no se vea cambio, si mi corazón ya creyó, entonces cambie. Pero nosotros muchas veces esperamos que la situación se cambie para luego creer nosotros o para cambiar nosotros. Por eso sería vivir dentro de la vista humana y dentro de la situación humana. Y para también tener el crecimiento es necesario abrir las reuniones de zona, ¿no? Las células o del sector. Entonces, un domingo que, bueno, habían 3 hermanos, yo les mandé a abrir un sector, uno en Guatuso, uno en el centro y uno en Paraíso. Entonces, yo sabía cómo son, que se iban a llenar de pensamientos y así. Pero yo sé, pero igual hay que mandarles, porque si no se comienza, entonces, ¿cuándo vamos a comenzar? Entonces, yo sabía, ay, seguro les van a llegar los pensamientos, ¿y cómo voy a abrirlo? Y yo no conozco a nadie, ¿por qué me manda a mí a abrir el sector? ¿Por qué no lo abre él? Así tal vez, así algunos, creo que algunos 2 de 3 habrán pensado así tal vez, pero es normal, ¿no? Tener los pensamientos que surgen, es normal, pero el pensamiento que surge debe continuar o debe desecharse. Desecharse, el pensamiento surge, es natural, es humano, pero acercándose a Dios, los pensamientos deben desecharse, deben quitarse. Entonces, yo me acuerdo, yo hice un grupo con ellos, entonces yo les puse, por la fe decidan cuándo van a iniciar el sector y escriben cuándo. ¿Ustedes creen que contestaron el mensaje? No, solo lo vieron y solo uno puso un emoticón así. Pero entonces, que no responda por la fe quiere decir que el corazón tiene cierto peso, cierta carga o cierto pensamiento. Entonces, aunque no haya gente, hay que empezar o no hay que empezar. Ustedes saben a quién le prediqué yo en el primer culto de miércoles que yo estuve aquí. A mi esposa. Nadie llegó. Entonces a ella le prediqué. Entonces, si uno se fuera en un pensamiento muy carnal y no llega nadie, y solo está ella y pasamos juntos todo el día, uno dice, ¿y para qué voy a hacer culto si solo está ella, no? Y aparte, la esposa no siempre le escucha a uno, ¿verdad? Entonces, uno humanamente no quisiera hacerlo, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, si el miércoles no viene nadie, simplemente no hago. Pero tener ese tipo de costumbre es sana delante del Señor. Aunque yo estuviera solo, ¿qué tendría que hacer? Igual hay que comenzar. Pero a veces uno en el pensamiento dice: "Ah, no hay nadie, no conozco a nadie, no comienzo". Pero con el corazón se decía comenzar, entonces Dios también comienza a trabajar. Por eso este verso dice: "Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve". Yo sé que varios de ellos no conocen mucha gente, o no siempre tienen mucho tiempo o lugar donde reunirse, pero con el corazón se decide a esperar en Dios, pues Dios comienza a preparar todas las cosas que son necesarias. Entonces, este, había un pastor, no recuerdo de cuál país, y él siempre había una pareja de hermanos que tenía comunión con él. Entonces, por ejemplo, ¿tener la comunión es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Pero ellos tenían la comunión. Ellos en la comunión siempre llegaban por el mismo problema, tenían un problema de la pareja. Entonces siempre llegaban por lo mismo. Entonces cuando llegaban peleando, uno acusando al otro, el otro al otro, y así siempre llegaban peleando. Pero hay gente que piensa que la comunión es como magia. Que como yo voy, tengo comunión y todo se arregla. En parte sí, pero teniendo la comunión, no solo recibirla ya, sino caminar conforme a lo que se compartió en la comunión. Porque si no camina conforme a lo que tuvo en la comunión, entonces no sirve. Entonces, ellos dos siempre iban por el mismo asunto, por la misma situación. Así durante 4 años.
Entonces, ellos, entre comillas, recibían la comunión, ¿verdad? Pero, pensando que solo cambiaban porque sí. Entonces, como después de la comunión se calmaban y pasaban un tiempo humanamente tranquilo, así ellos no usaban la fe, sino que solo iban como para calmarse nada más. Entonces, ellos siempre llegaban enojados, en la comunión se calmaban y luego se iban y al tiempo volvían a tener comunión por exactamente el mismo asunto. Entonces, es ahí cuando una persona tiene un problema en la vida de fe. Entonces, una persona que no guarda la palabra, aunque escuche, 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 entonces, si no queda ninguna palabra en el corazón, alguna le funciona. Porque la idea de recibir palabra es retenerla o que se vaya. Por eso, Jeremías, en el libro de Jeremías, le habla a los israelitas por medio de la palabra, les dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La cisterna propia que uno tiene no retiene el agua, no retiene la palabra. Entonces, la palabra de Dios es la que puede y la que tiene que luchar contra nuestros pensamientos. Porque si uno no lucha, entonces, si la palabra no lucha, entonces uno solo se queja, uno solo se llena de pensamientos, se llena de dificultad. Entonces el pastor les dijo: durante 4 años hemos tenido comunión por el mismo asunto. Si es por el mismo asunto, no me busquen más. Entonces, ellos así porque les decían, teniendo la comunión, tienen que practicar lo que recibieron en la comunión. Porque si no caminan conforme a lo recibido, si no meditan conforme a lo que recibieron, entonces, ¿de qué serviría la comunión? Ahí no se aprovecha, sino que debe desarrollarse. Uno no puede siempre estar en el mismo tema o en el mismo punto. Entonces, si una persona tiene la convicción o recibe la convicción mediante la palabra, entonces camina, puede avanzar, puede desarrollarse. Entonces, hay personas, por ejemplo, ahora no tanto, pero hace un tiempo, habían las hermanas en la iglesia que siempre decían: yo soy mala, yo soy inútil. Entonces, pues, en apariencia uno puede decir: ay, se está reconociendo su propio ser, que no puede hacer nada delante de Dios, que es así, que es así. Pero siempre vivían igual, nunca se apoyaban en Dios, nunca tenían testimonio. Pero una persona que se reconoce delante de Dios, o que es inútil, que es malo, que él no puede, entonces, ¿tendría testimonio o no tendría testimonio? Tendría, ¿no? Pero siempre repetían lo mismo, pero nunca caminaban por la fe. Entonces, nosotros no tenemos que vivir así. Entonces, alguno dice: yo soy malo, yo no sirvo para nada, pero Dios es bueno y Dios me va a ayudar, pero, por ejemplo, pasa todo el día durmiendo o pasa todo el día quejando. Entonces, de esa manera, Dios puede trabajar con esta persona. No fue, está perdido, no se reconoce, solo repite de la boca para afuera. El testimonio de aquella persona es uno que sabe que es incrédulo, sabe que es malvado, sabe que no puede, pero que el Padre Celestial ya preparó todas las cosas, el Padre Celestial preparó X puerta, y ahí el testimonio del cambio. Entonces, por ejemplo, creo que a Ana le asignaron una persona para enseñarle cosas de su trabajo. Entonces, supongamos que este muchacho, ella le enseña algo y él se equivoca, se lo vuelve a enseñar, se vuelve a equivocar en lo mismo, le vuelve a enseñar, se vuelve a equivocar en lo mismo. Entonces, ¿eso ya qué significa? Sobre él, de él. Digamos, alguien que, aunque se le corrija un punto, sigue equivocándose en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Creo que sería más que no solo poner atención, ¿qué podría ser? No aprende, no tiene la disposición, porque si uno es corregido, ese punto debería seguir fallando o fallar, pero en otra cosa nueva. Uno debería fallar en otra cosa nueva. Entonces, una persona, por ejemplo, en un trabajo que siempre se equivoca en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, eventualmente, ¿qué va a pasar? Entonces, aunque se equivoque, pero siempre se equivoca en algo nuevo y no en lo mismo, puede irse desarrollando. En la palabra es igual. Uno debería tener o aceptar siempre los mismos y los mismos y los mismos pensamientos, o ya ir superando esa etapa espiritual. Uno tiene que ir superando, ¿no? Pero uno dice, siempre tiene el mismo pensamiento, siempre el mismo pensamiento. Entonces significa que tal persona está recibiendo la palabra o no la está recibiendo. No está recibiendo la corrección, no está recibiendo la palabra, por eso siempre la aflige el mismo punto,
o por eso siempre cae en el mismo punto o mismo pensamiento. Entonces, aquel matrimonio, pasando ya un tiempo, ya volvieron a tener la comunión, pero ya era un corazón diferente. Ya no era por el mismo asunto, ya había un poco más madurado, superado ese punto espiritual. Entonces, por eso es muy importante conectarse con el Señor. La vida de fe no es algo teórico, porque si fuera por la teoría, ¿cuántos tendrían un montón de fe aquí hoy? Pero en la práctica, ¿cuál es el resultado de nuestra fe? No siempre se evidencia aquel fruto. Por eso la fe es algo práctico. Por eso nosotros acercándonos a Dios tenemos que recibir la guía del Señor. Entonces, a algunas personas no les gusta recibir la guía, piensan que pueden hacer solos, pero hay que discernir la palabra y hay que discernir los pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que conocer los proyectos de la iglesia, los proyectos del evangelio. Siempre van a llegar pensamientos, pero aquellos pensamientos no deben permanecer, sino que hay que superarlos, hay que avanzar por medio de la fe. Entonces, uno siempre tiene que superar, salir de su límite. Entonces, de esa manera, como está fuera de su límite, ¿en quién le toca apoyarse? Solo en Dios. Pero si está solo dentro de su propio límite, nada más en quién se apoya. Solo en sí mismo, solo en lo que sabe, solo en lo que puede. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44, San Juan 8:44, vamos a leer, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí Jesucristo le está hablando a los fariseos, pero está hablando sobre Satanás. Entonces él les dice que, dice, no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Entonces, Satanás, ¿cómo es? Entonces, cuando Satanás nos habla con engaño, nos habla con verdad. Claro, cuando nos habla, ¿cómo parece? Parece cierto, parece lógico, pero eso es parte del engaño, ¿no? ¿Qué persona que estafa llega a decirle, señora, vea, la quiero estafar, haga esto, esto y esto? Así llega una persona que estafa. Un estafador, ¿cómo llega? Entonces hay gente que manda correos, hay gente que manda WhatsApp, etcétera. Pero hay gente que no sabe estafar. Y el correo tiene un dominio que nada que ver, o en el mensaje por WhatsApp tiene faltas de ortografía. Entonces, ya ahí muy fácil. Pero si se ve algo muy profesional, muy bien elaborado, una persona puede caer. Bueno, dice que Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, padre de mentira, ¿a qué se refiere esa expresión? ¿Qué tan mentiroso será para que sea padre de mentira? Entonces, él tiene que ser bien experto en la mentira. Entonces, Satanás engaña a todos, a las personas que aún no son salvas. Por ejemplo, la palabra dice que Jesucristo vino a morir por el pecado, ¿no? Él vino a morir en la cruz, derramando la sangre, quitó el pecado. No por lo que nosotros hiciéramos, sino simplemente porque Él nos amó, dice Apocalipsis. Pero, ¿qué pensamiento le pone Satanás a la gente? No, usted es pecador porque usted todos los días se equivoca. Sí, Cristo murió, pero usted sigue igual, vea, usted se ve igual, no se ve diferente. Sí, entonces Satanás se engaña. Pero Cristo cambió nuestra carne o nuestro espíritu. Nuestro espíritu, pero la gente, Satanás que le hace ver a la gente, ¿verdad? Su carne sigue igual, usted se sigue enojando, se sigue mintiendo, pero cuando la palabra dice que Él cambió nuestra carne y dice que por el espíritu se hacen morir las obras de la carne, pero no cambió la carne. La carne es enemiga de Dios, pero Satanás le dice a la gente, vea, su carne no cambió, su carne está igual. ¿Usted cómo va a decir que es justo si ayer se enojó, si ayer mintió? Pero Cristo nos limpió, sabiendo cómo éramos o no. Por eso se llama perdón y por eso se llama salvación. Porque si fuera por lo que uno hace o no hace, entonces ya eso sería por obra o por condición. Pero a los justos también les engaña y les habla con la mentira. Entonces, por ejemplo,
a algún hermano y le digo, hermano, abre el sector. Entonces el pensamiento, Satanás le dice, no se puede, es muy difícil, qué lindo, manda a otros, pero él no lo hace, así. Hay gente que piensa así, ¿verdad? Pero si recibe el corazón de Dios, más bien, ¿qué tipo de corazón o pensamientos tendría? Yo no conozco a nadie, pero Dios me va a ayudar. Yo soy el mensajero de Dios, aunque yo no sé predicar bien, Dios quiere utilizarme para compartir. Si recibiera el corazón de Dios, así podría pensar o no. Pero si llega el pensamiento de la queja, de la incertidumbre, pues ese corazón de quién viene, de aquel padre de la mentira. Entonces, si una persona recibe un corazón de Dios no me ayuda, Dios no trabaja, Dios no contesta, Dios me ignora, Dios esto y lo otro, ese corazón de quién viene, viene de Satanás. Entonces, una vez el pastor Oxu Park en una reunión de ministros en Estados Unidos le preguntó a los ministros, a los misioneros, si eran felices. Entonces, alguno dirá, bueno, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, hoy en día son felices, y 100%. Bueno, el silencio responde, ¿verdad? Hay que uno dice, tengo malas situaciones, tengo tal cosa, tengo tal otra, pero él les explicaba, para que uno pueda ser feliz, tiene que aprender a discernir los pensamientos. Que si uno no discierne los pensamientos y recibe todo lo que le llega nomás, entonces no puede vivir felizmente. En nosotros como hijos de Dios deberíamos discernir qué pensamientos vienen de Dios y qué pensamientos vienen de Satanás, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer, pero siempre los discernimos. Hay veces no, y hay veces conociéndolos aceptamos también. Entonces, cuando una persona vive sin discernir los pensamientos, entonces, ¿cómo vive? Vive triste. Que si acepta puro pensamiento de Satanás, ¿cómo va a vivir? Pero si recibiera los pensamientos del corazón de Dios, entonces, ¿cómo viviría? Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 5, Efesios, capítulo 5, Efesios, capítulo 5, versículo 6. Efesios 5, 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, aquí habla de los engañosos o también de los pensamientos engañosos. Dice, nadie os engañe. Entonces, ¿quién siempre es quien trata de engañarnos? Es Satanás. Entonces, nosotros no podemos ser engañados o no deberíamos ser engañados por las palabras de Satanás. Dice el versículo 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como viene a santos. ¿Cómo conviene a santos? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Luego vamos a pasar al versículo 7. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, hay que participar de aquellos pensamientos o no participar de aquellos pensamientos. Entonces, por ejemplo, normalmente en la iglesia o en las iglesias, cuando alguna persona anda en la oscuridad y no quiere a la iglesia, va a buscar a alguien que ande en la luz o alguien que ande con los mismos pensamientos. Entonces, supongamos que un día Lucy está oscura y dice, yo no quiero ir hoy a la iglesia. No me llame, no me escriba. Entonces se le mete el pensamiento. Entonces supongamos que Angélica anda en la fe exhortando a todas las hermanas y avanzando y dice, no, Angélica no le escribo. Pero anda andando oscura y quejándose y así más o menos. ¿A cuál de las dos le iba a escribir? A la que anda igual. Ya, Ana, yo no voy a ir. Y Ana le dice, no, yo tampoco. Bueno, no vayamos. Así es. Que así es el corazón humano, ¿o no? Entonces uno le va a escribir, uno va a hablar por el que lo puede exhortar a uno en la luz o con quien anda igual. Con quien anda igual, humanamente, así es. Pero dice, no seáis pues partícipes con ellos. Dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes sí éramos tinieblas, pero ahora ¿qué somos?
Aunque sí a veces ustedes se les ponen a veces oscuros y con pensamientos, pero ¿qué son? Dice, son luz. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces nosotros como hijos de luz, hijos de Dios, cada día debemos vivir comprobando que dice lo que es agradable al Señor. Entonces uno tiene que discernir a mi camino, mi pensamiento, ¿está siendo agradable a Dios o no? Entonces como hijo de Dios, como hay que andar distinguiendo, comprobando. Pero una persona que no comprueba si su camino, si su pensamiento es agradable a Dios, ¿cómo vivirá? Haciendo simplemente lo que le da la gana, lo que siente y lo que piensa. Dice el 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando Satanás nos mete los pensamientos y el engaño, hace que uno lo oculte o que uno lo muestre. Cuando uno anda un pensamiento, uno quiere contarlo o ocultarlo. Cuando anda incredulidad, desconfianza, tiene ciertos pensamientos o anda en caminos que no deberían dar, normalmente Satanás lo hace ocultarlo. Pero aquí dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Pero Satanás no se hace ocultar, pero Dios y la palabra, ¿qué hacen con aquellas cosas? Lo manifiesta. Manifiesta aquel pensamiento, manifiesta aquel camino, manifiesta aquella situación. Entonces, aunque algunos sean incrédulos, tengan sus cosas, pero a pesar de todo, lo importante es que sea manifiesto a la luz. Sí puede ser incrédulo, puede tener ciertas cosas que no convienen, pero aquellas cosas deberían estar ocultas o manifiestas. Porque dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aunque tenga tales cosas, pero si es alumbrado por Cristo, hay problema. Mientras sea alumbrado por Cristo, pero si está oculto, entonces ahí hay problema. Entonces, teniendo los pensamientos o teniendo tal camino, tal corazón, el problema no es que llegue, el problema es mantenerlo oculto. Que si se hace manifiesto, entonces Cristo puede alumbrarle, Cristo puede cambiarle también. Entonces, aquí el versículo 6 decía, nadie os engañe. Entonces, en la municipalidad, cuando habíamos, bueno, hablado con el alcalde y el vicealcalde me pasó un número de un señor que normalmente hace como, o está pendiente como de ciertas actividades de la municipalidad. Entonces, yo le había escrito para saber si de parte de la municipalidad habían como labores sociales de voluntariado donde nosotros pudiéramos participar. Ocasionalmente hablaba con él. Entonces, esa persona un día yo le estaba escribiendo y de repente me puso, estoy preparando mi fiesta de cumpleaños. Ah, bueno, porque como, por lo menos yo creo, no soy como las personas que se, como las personas que "Oh, cumplen, y lo invito a mí", sino que como esa persona estaba organizando su propia fiesta e invitando a los demás. Entonces, él me dijo: "Y yo lo invito", y yo: "Bueno, está bien, si me quiere invitar, yo voy". Entonces me puso, eh, en lo que estaba hablando con él, a mi número o al WhatsApp me apareció como esa pantalla que sale cuando uno pasa de un teléfono a otro, ¿verdad? Entonces, luego me llegó un mensaje de texto con un código. Entonces me dice, pásame el código para meterlo al grupo de WhatsApp. Entonces, me dio risa, porque ¿para qué estaba haciendo eso? Porque si yo le doy mi código, entonces él pasa mi WhatsApp a otro número. Entonces, yo solo le puse, pero para meterme al grupo de WhatsApp, solo me hace el grupo y me añade nomás, y me dejó de contestar. Y al tiempo recibí el número otra vez de ese muchacho y resulta que le habían hackeado su WhatsApp, por eso me estaba tratando de hackear el mío también. Pero, por ejemplo, esa persona llegó con engaño, un engaño muy malo, pero llegó con engaño. Entonces Satanás también siempre llega con los engaños. Llega de vez en cuando o llega siempre. Ya siempre. Siempre llega con el engaño.
Entonces, y el engaño de Satanás a los ojos humanos se ve hermoso o se ve feo. No, porque si se viera feo, ¿quién lo aceptaría? Pero se ve hermoso, vea, usted va a ganar mucha plata, va a tener mucho tiempo, va a estar en su casa, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Así él engaña, como una persona que estafa. Y para este campamento de niños, y como la meta eran 100, ahora hay unos 16 más o menos. Falta una semana, igual vamos a seguir promocionándonos ahí para poder hacer el campamento de niños, pero hay veces que falta el material o falta el dinero para comprar ciertos materiales o las personas que se encargan de algún área no desarrollan su área. Entonces, cuando uno se queda viendo solo la situación humana, pues qué pensamiento meterá Satanás. De hay poquitos y los que están encargados de algo no se encargan. Entonces, cuando llega ese tipo de pensamientos, le hacen a uno querer seguir avanzando en tales proyectos o dejarlos. Lo hace dejarlos. Pero la fe no depende del resultado. Es si hacemos con todo corazón, aunque lleguen dos, pero ¿qué es lo importante? Aquel corazón que, a pesar de la dificultad y los pensamientos, puede avanzar por la fe. Ya sea llegaran 100, llegaran 20, pero si se hizo con la fe, esto es lo que agrada al Señor. Porque Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, sin fe o sin resultado. Supongamos que llegan 100, pero durante todo ese proceso no hubo la fe en el Señor, al Señor le agradará. Aunque pueden haber pocos, pero si todas las cosas se hicieron por la fe, ¿a Dios le agrada o no le agrada? A Dios le agrada. Entonces, cuando llegan los pensamientos, no hay que depender del resultado, sino de lo que Dios nos ha prometido. Entonces, cuando uno comienza a corromperse, espiritualmente la palabra comienza a incomodar. Dios también comienza a incomodar, a pinchar. Entonces, nosotros deberíamos ser perseguidos predicando el evangelio, es decir, hay que predicar mucho, hay que evangelizar, hay que desafiar por la fe también. También merecemos ser reprochados, merecemos ser exhortados. Entonces, nosotros tenemos que desafiar por la fe siempre en todas las cosas. Si uno no tiene esta meta, no puede apoyarse en el Señor. A ver, hermano, ¿cuál es su desafío por la fe? Por lo menos para este año en general. No. Bueno, habría éxito en Turrialba. ¿Hasta cuándo? No, ¿cuándo va a comenzar? Ajá, ¿cuándo? La fecha. La fecha. Bueno, está bien. Aunque no llegue nadie, comparta. Igual, ahí la gente debe llegar. Entonces, así con la fe hay que desafiar. Porque uno tal vez no conoce a la gente, no tiene un lugar apto para reunirse, pero hay que comenzar. Finalmente Dios dispone todas las cosas. Lucy, ¿qué va a desafiar por la fe usted? Eso va más como un deber, pero bueno. Estudiar, ¿qué cosa? Inglés. Bueno, ok. ¿Cuándo comienza? Sí. Ah, bueno, marzo, mayo. Y hermana Graciela, es que está viendo para el suelo, para que yo no la vea. ¿A cuántos? Dos. Bueno, entonces saliendo de aquí, la primera que se tope, la comparte. Bueno, está bien. La verdad, Ana, bueno, es porque casi que la obligamos, trajo uno. Por dicha es un fruto ya del Señor también, y la familia ahí comenzando a conectarse, pero hubo que empujarla. Ya no se va, pero lo trae el otro domingo.
y llegó y ya se quedó. A veces va a San José, a veces viene aquí, pero sí, si no, no lo trae. Entonces hay que hacer, ¿y cuándo los va a traer? Porque aquel compañero brasileño suyo no vino. Bueno, ya el departamento de Ana va a venir aquí a la iglesia. Ah, bueno, y Angélica. Bueno, sí, yo pensé algo así. Y abrir el sector en Lourdes. En Lourdes, sí. Aunque sea por lo menos iniciando compartiéndose con las señoras. Dana también, pero Dana va a ser parte del grupo del sector de Hermano Noé porque es de Tejar. Pues hay que comenzar también. Entonces, si uno así no se pone la meta por la fe, entonces cuando uno va a desafiar solito, si uno no le empuja. Entonces, ¿cuándo es que la gallina vuela? ¿Cuándo es que las gallinas salen volando? Cuando las persiguen o no. Entonces tienen las alas de la fe, pero nunca las usan. Entonces, ¿qué hay que hacer con ustedes? Hay que corretearlos, si no, ¿cuándo van a volar? Bueno, ya predicó, ya invitó, ya comenzó. Si no, no piensa, ¿verdad? En el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25. Hebreos 10 24 y 25. Vamos a leer. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, humanamente, cuando hay cosas por la fe, uno siempre quiere poner las excusas, ¿no? No hay la plata, no hay el tiempo, no hay la gente. Así uno siempre quiere poner excusas. Entonces, ¿cuál es una muletilla que la gente usa cuando va a dar alguna excusa? Hay una muletilla que casi siempre la gente usa. O no sé, o es que, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le digo al hermano, supongamos que no empezó la reunión en febrero, como dijo. Y hermano, ¿por qué no empezó? Y me dice, es que, o sea, ya cuando dice eso, ¿qué significa? ¿Algo una excusa va a dar o no? Y yo me acuerdo que en el seminario una vez el pastor nos dijo, no me digan es que. Entonces, pero uno siempre decía es que, y yo, ya hizo tal trabajo, es que, y así siempre. Pero el es que casi siempre es una excusa. Entonces, cuando el corazón se decide, la excusa se quita. Entonces, vamos a hacer estudio bíblico con sus papás, ¿verdad? Por la fe. Sí. Yo si ya les pregunto, es que no hay que ser así. Yo quiero compartir con los papás de Lucy, que reciban la salvación también. Y ojalá ellos puedan también ser personas que compartan con las personas de Cervantes. Así con esa esperanza siempre hay que andar. La familia de Lucy no habla mucho, pero si reciben la salvación, entonces van a andar hablando con todo el mundo para compartir. Porque el que tiene el Espíritu Santo no puede quedarse callado, ¿no? Dios le mueve. Entonces así también con esa fe tiene que andar no solo Lucy acaparando toda la bendición, sino trayendo sus hermanas, su papá, su mamá. Así también hay que andar. Entonces aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, considera uno al otro para estimularse al amor y a las buenas obras. No supongamos que la hermana Dana no anda predicando con nadie. La hermana Graciela dice, bueno, hay que estimular al amor y a las buenas obras. Entonces, le empuja o le incita a qué? A que comparta, a que camine, a que invite. Luego también dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que hay gente que tiene la costumbre de dejar de congregar. Entonces dice, sino exhortándonos. Bueno, hoy el hermano Abed se me avisó que no venía, pero si me hubiera venido sin avisar, ¿qué habría que hacer? Dice, exhortándonos. Exhortar es, ¿qué es exhortar? ¿Qué tienen ustedes por exhortar?
Algunos casi como que tienen un concepto malo, como que es regañar o reprender, sino es corregir. Entonces un día Lucy no viene, entonces ¿qué debería hacer a Erika? Más duro, sí, más duro. Ajá. Dice, y tanto más cuanto es que aquel día se acerca. Porque la iglesia es un cuerpo, ¿no? Nosotros somos miembros del cuerpo, nosotros no somos el cuerpo. Entonces, si alguno anda un poco desviado, anda con el pensamiento, entonces hay que, dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. También dice, sino exhortándonos, así corrigiéndose entre un hermano y otro, hay que hacerlo. No solo yo tengo que exhortarles a ustedes, sino entre ustedes también, con el corazón de Dios, buscando exhortar a los demás hermanos para que anden en el amor y en la buena obra. Entonces, sí, si un hermano no viene al culto, hermano, ¿por qué no vino? Si no comparte, hermano, ¿por qué no predica? ¿Por qué no invita? ¿Por qué no participa? Así la iglesia se mantiene viva. Entonces, así hay que andar nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 26, Mateo 25, 26, dice, dice así. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Aquí es la parábola de los talentos. El dueño tiene 3 siervos. Entonces, a cada siervo le da distinta cantidad de talentos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Entonces, los 2 siervos que recibieron 5 y 2 talentos, ellos conocían más el corazón de su amo. Entonces, cuando su amo le dio los talentos, ellos qué comenzaron a hacer con aquellos talentos, comenzaron a negociar. Después de negociar con aquellos talentos, ¿cuánto obtuvieron? Cada uno obtuvo el doble. Entonces, aquí dice el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos por ellos. Entonces, el Señor, ¿con qué intención, o su amo, con qué intención les habría dado aquellos talentos? ¿Para que se los guarden o para que los multipliquen? Entonces, aquellos siervos, como el de 5 y el de 2, conocían ese corazón. Entonces, el de 5 dice, aquí usted me dio estos 5, se los doy y gané otros 5 también. Dice el 21. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando, también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que recoges, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Entonces, el corazón de los primeros 2 y el del tercero es muy diferente, ¿o no? Entonces, los primeros 2 reciben el talento en ese mismo momento, conociendo cuál es el corazón de aquel amo que hace, lo negocia y lo multiplica. Pero el de un talento que dice, usted es un hombre duro, usted es aquí, usted es allá. Entonces, aunque a eso le dieron un talento, con ese único talento que tenía, también ¿qué tenía que hacer? Negociarlo y multiplicarlo. Pero el que hizo, se lo guardó. Entonces, el Señor nos dio la palabra, nos dio el talento, el evangelio, para negociarlo y ganar otros más o para guardarlo. Es una persona que tiene el mensaje del Señor, pero se lo guarda. Entonces, ese siervo es un siervo bueno o un siervo malo. Es por la capacidad que ellos tengan, no por la capacidad humana, sino por conocer el corazón del amo. Es el que conoce el corazón del amo, entiende lo que el amo quiere y camina conforme lo que Dios le mandó. Entonces, ese siervo, en vez de negociar y multiplicarlo, lo esconde. Entonces, aquella persona que no comparte el evangelio, ¿qué hace con el talento que Dios le dio? Básicamente lo escondió. Pero el evangelio es para multiplicarlo o para guardarlo. Para multiplicarlo. Dice el versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Les dice que al que tiene, dice, le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Es aquella persona que por el evangelio vive, por el evangelio multiplica, Dios le da más o le quita. Dios le da más. Pero aquel que solo tiene un talento y ese único lo guarda, entonces, aunque solo eso tenía y eso lo guardó, pues con lo que tenía, ¿qué va a pasar? Se le quita también. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. 57 y 58. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58 dicen: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos da la victoria o nos da la derrota. Es cuando uno no avanza por la fe, en el corazón cree que ya perdió, que ya que fue derrotado. Pero el Señor nos da la victoria. Entonces, ante los pensamientos que nos llegan, ¿hay victoria o no hay victoria? Sí hay. Ante la ansiedad o la depresión que alguna persona pueda tener, ¿llega la victoria o no llega la victoria? Ante la dificultad que pueda tener, la victoria llega, porque dice que la victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces dice, creciendo en la obra del Señor a veces, dice siempre. ¿Por qué? Porque el corazón humano es inconstante, no es firme. Pero dice, firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Porque aunque sí se gasta tiempo, a veces se gasta el dinero también, dice, el trabajo en el Señor no es en vano o es en vano. No es en vano. Entonces, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, Santiago 2:17 dice así: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, por ejemplo, alguno dice, yo tengo la fe, pero junto con la fe también que tiene que manifestarse la obra. Entonces, por ejemplo, alguno dice, yo tengo la fe de que voy a compartirle a muchos. Ok, entonces, ¿cuál sería como esa fe le hace moverse, le hace caminar o no? Entonces, le hace a compartir con las demás. Pero supongamos que en realidad no tiene la fe y solo habla de boca para afuera. Entonces, aunque dijo que iba a invitar a muchos o compartir con muchos, ¿esa obra se ve o no se ve? Si fue de boca para afuera, no se ve. Que algunos dicen, yo voy a abrir el sector, o yo voy a compartir con muchos, o yo voy a invitar a tales personas. Les dice que así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Entonces, algún hermano dice, yo quiero ir a tal campamento, voy a sacar el pasaporte. Y pasa orando a Dios, Dios, deme el pasaporte. Y nunca saca la cita, nunca va a migración, nunca se mueve, entonces va a recibir el pasaporte. De repente la migración le llama y dice, oiga, ¿usted quiere un pasaporte? Sí, bueno, se lo mando, así es. Entonces, si tiene la fe de que Dios le va a dar el pasaporte, aunque no tenga plata, mínimo que debería hacer primero, sacar la cita. Y ya ahí caminando, Dios ve si le contesta o no. Pero con la fe también que tiene que haber aquella obra, que caminar, no solo quedarse quieto nomás esperando que las cosas pasen. Entonces uno también tiene que caminar. Yo quiero invitar a tal persona, pero uno para eso tiene que directamente invitar. No es como que usualmente la gente busque, si uno tiene que invitar, tiene que compartir. Por eso dice que la fe sin obra es muerta, porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4.
Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el mundo tiene el poder sobre nosotros, o la situación tiene poder sobre nosotros. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ustedes son hijos de Dios o no? Entonces son nacidos de Dios. Todo lo que es nacido de Dios, ¿a qué vence? Vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cómo es que nosotros vencimos al mundo? Dice, nuestra fe, por la fe. Entonces, ¿cómo uno le gana a los pensamientos o cómo alguno le gana a las situaciones? Dice, por la fe. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿ya vencieron al mundo o no? Entonces, Satanás que dice, no, usted no ha vencido el mundo, usted tiene tentaciones, tiene pensamientos, pero ¿qué dice la palabra? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ya vencieron al mundo o no. Si no hubieran creído, ahí sería no. Pero si creyeron en Jesucristo, ya vencieron al mundo. Entonces, a todos los pensamientos, a todas las situaciones, a todas las excusas, a todos esos pensamientos ya son vencidos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hebreos 11:6 dice, Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios es galardonador. Entonces, ¿qué es un galardón? Un premio. Entonces, ¿quién es un galardonador? El que da el premio. Entonces, Dios es un galardonador, es aquel que da el premio. Entonces, aquella persona que por la fe camina, tenga o no tenga, pueda o no pueda, Dios, que es galardonador, ¿qué le da a esta persona? El galardón dice, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquella persona que busca a Dios, cree en Dios y en la fe avanza y camina, Dios es galardonador y le da todo lo necesario, le premia también por el Señor. Por último, Hebreos 6:10, Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pues, aquel que ha servido el Evangelio, Dios olvida aquel servicio que ha hecho por el Señor. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hacia su nombre. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos por el Señor, Dios lo olvida. No lo olvida. Dice que no es injusto para olvidarse. O sea, Él se acuerda. Él también por eso es galardonador. Entonces, aunque uno sí a veces sufre, a veces padece la persecución, la carencia económica o muchas cosas, pero Dios se olvida del servicio que cada uno ha dado por el Evangelio. Dice, no se olvida, dice, no es injusto para olvidar. Y más adelante dice que Él es galardonador. Entonces, aquel que sirve al Señor, que sirve al Evangelio por la fe, pues, ¿qué recibe de Dios? La recompensa. Dios no se olvida de lo que cada uno ha servido. Por eso Dios es aquel que nos da el galardón. Por eso, el pensamiento, la excusa, todo eso viene del engaño de Satanás para no vivir cerca del Señor, para no vivir confiando en el Señor. Pero cuando una persona cree en Dios, pues esta persona ya venció. Y creyendo, la obra sale sola. No es que uno se esfuerce para que salga la obra, sino que si tiene la fe verdadera, entonces la obra sale sola. Y de esa manera Dios no se olvida de aquel servicio que han dado por el Evangelio y se convierte en el galardonador. Bueno, vamos a llegar hasta aquí.